Soy Eulalia, tengo 69 años, y tu habitación ya no está, mamá. Mi hijo mudó a los padres de su esposa a mi casa mientras yo luchaba por mi vida en el hospital, y regresé sonriendo porque nunca lo vieron venir. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete si quieres más historias sobre cómo enfrentar la traición familiar y la venganza silenciosa. Créeme, lo que sucedió después te mostrará exactamente por qué nadie debería subestimar la determinación de una madre. Trabajé 40 años como gerente administrativa en la empresa, me jubilé con una pensión modesta y dediqué todo a criar a mi único hijo después de que mi esposo muriera a los 42 años. Cuando mi apéndice se rompió inesperadamente, me llevaron de urgencia a cirugía. Pasé 4 semanas recuperándome y me aferré a la idea de volver a casa para descansar en mi habitación familiar. La mañana de mi alta, llamé a la casa de mi hijo para avisarles que me enviaban a casa antes de lo previsto y solo escuché vacilación en su voz antes de que dijera que debía llamar primero cuando llegara. Después de que el taxi me dejó, subí lentamente los escalones con mi bolsa del hospital, toqué suavemente y esperé a que alguien me recibiera, pero nadie vino durante casi 5 minutos. Finalmente, mi hijo abrió la puerta, luciendo incómodo, y dijo palabras que me debilitaron las rodillas antes de que siquiera entrara. Mamá, lo siento, pero ya no hay espacio para ti. Mi suegra está aquí, ¿ves? Me quedé congelada en la entrada, aferrada a mi bolsa, mientras él se hacía a un lado de mala gana, y entré en lo que solía ser mi casa pero que ahora se sentía ajena y hostil. Vi muebles desconocidos en el pasillo, decoración costosa que nunca aprobé y voces riendo en la sala donde antes jugaba con mi nieto en el piso. Mientras intentaba entender, escuché la voz de mi nuera llamando alegremente, «Mamá, el té está listo», y me di cuenta de que no me hablaba a mí, sino a su propia madre, que apareció momentos después desde mi dormitorio. Ella sonrió amablemente, ajustándose el pañuelo, y dijo, «Oh, Eulalia, bienvenida de nuevo», como si yo fuera una invitada y ella la dueña de la casa. La habían mudado mientras yo seguía en el hospital, reemplazando cada rastro mío con muebles nuevos, un televisor grande e incluso un tocador que nunca tuve, y sentí mi corazón latir con fuerza mientras mi hijo me llevaba a una habitación diminuta en la parte trasera de la casa. «Por ahora puedes usar esta habitación», dijo sin mirarme a los ojos, y vi que apenas era lo suficientemente grande para un futón individual, con productos de limpieza apilados en la esquina. Pregunté dónde estaba mi futón y me dijeron, «Mamá, estarás bien solo con una manta. Eres fuerte». Esa noche, cené sola en la cocina mientras mi hijo, su esposa y sus padres cenaban juntos en la sala, riendo y compartiendo historias mientras yo tragaba en silencio una bola de arroz fría. Cuando escuché a mi nuera decirle a su madre, «Es tan agradable tenerte aquí. Se siente como una familia de verdad», sentí un dolor agudo en el pecho que no tenía nada que ver con la cirugía. Mi hijo respondió en voz baja, «Sí, con mamá es diferente. Siempre me siento tenso con ella». Recordé todas las mañanas que me levanté a las 5 de la madrugada durante décadas para prepararle su lonchera, cada factura que pagué de mi pequeño salario para que él fuera a la universidad, y cada fiesta que pasé sola para que él y su esposa pudieran visitar a sus padres en su lugar. Pensé en los 3 millones de yenes que les di como pago inicial para esta casa, el sinfín de veces que cuidé a su hijo sin cobrar y las cenas que cociné a diario durante años sin quejarme. Me dijeron que descansara, pero nadie me preparó el desayuno al día siguiente, y cuando entré a la cocina, mi nuera dijo, «Mamá, no necesitas cocinar. Yo me encargaré de las comidas de ahora en adelante». No quedó desayuno para mí, y cuando pedí café, su madre dijo condescendientemente, «Eulalia, solo toma un poco de pan». Eso es fácil, ¿verdad? Más tarde, cuando empecé a lavar la ropa, ella me detuvo y dijo, «Por favor, lava mi ropa por separado. Tengo prendas delicadas». El lavadero que construí con mis propios ahorros me resultó ajeno mientras me apartaba en silencio. En la tercera mañana, escuché a mi hijo y a su esposa hablar sobre mi presencia, y lo que oí acabó con todas las dudas sobre mi lugar en su casa. Ella dijo,
Es un alivio tener a mis padres aquí. Eulalia es demasiado anticuada y me pone nerviosa. Él respondió, lo sé. Honestamente, creo que ya es hora de que mamá encuentre su propio lugar. Estará bien. Escuché la voz de su madre añadir, con Eulalia fuera, todos podremos relajarnos como una familia de verdad. Me llamaban fuerte cuando querían que trabajara y frágil cuando querían que me fuera. Esa noche, me senté en la diminuta habitación que me dieron, mirando una pared vacía mientras las risas y el tintinear de copas llenaban la casa que compré con mi difunto esposo. Pensé en las veces que caminé a casa bajo la lluvia para ahorrar el pasaje del autobús, en las comidas que me salté para que él pudiera ir a clases extraescolares y en las noches que pasé en vela preocupada por sus entrevistas de trabajo, creyendo que mis sacrificios serían recompensados con amabilidad algún día. Dijeron que ya no era familia de verdad, así que decidí mostrarles lo que eso significaba. Saqué una libreta donde mi esposo había anotado números de contacto y vi el nombre de un abogado con el que no había hablado en años. Mi esposo una vez me dijo, Eulalia, si pasa algo, llama al señor T. Es de confianza. En ese momento, no entendí lo que quería decir, pero ahora sentí mi mano temblar mientras marcaba el número desde mi teléfono prepago. Escuché una voz tranquila responder, oficina del señor T, ¿en qué puedo ayudarle? Y dije en voz baja, soy Eulalia. Mi difunto esposo le mencionó. Creo que ya es hora de que hablemos. Ya había terminado de guardar silencio. Ellos eligieron su bando mientras yo yacía en una cama de hospital, así que ahora yo elegiría el mío. Me repetía una y otra vez que no estaba planeando una venganza, estaba planeando sobrevivir. Pero en el fondo, sabía que la supervivencia para mí se parecería mucho a la justicia para ellos. Pasé el resto de esa noche en la habitación estrecha, escuchando risas apagadas y el tintinear de vasos que parecían más fuertes con cada minuto que pasaba, mientras yo permanecía inmóvil y me recordaba no llorar donde alguien pudiera oírme. Recordé los primeros años después de la muerte repentina de mi esposo, despertando cada día a las 4:30 de la madrugada. Para preparar almuerzos y trabajar en 2 empleos para evitar que cortaran la electricidad, mientras mi hijo pequeño dormía plácidamente en la habitación de al lado sin saber lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Recordé saltarme comidas y coser mi ropa vieja en uniformes más pequeños para que él pudiera tener los útiles escolares más nuevos, y nunca quejarme, incluso cuando mis pies se hinchaban tanto que apenas podía mantenerme de pie por las noches. Pensé en cada festividad que pasé sola para que él y su esposa pudieran viajar a la casa de los padres de ella y como nunca pedí agradecimiento, creyendo que la bondad, si seguía dando sin esperar nada a cambio, eventualmente regresaría. Me habían reducido a una ama de llaves internas sin paga, y aun después de aportar mensualmente a los gastos del hogar, me dijeron que era una carga y que considerara vivir en otro lugar para hacer espacio a personas que no habían hecho nada por ellos. Dejaron que los padres de ella se adueñaran de mi casa, mi cocina y el cariño de mi nieto, como si yo nunca hubiera existido, y hablaban de mí como un caso de caridad que debía ser manejado en silencio hasta que pudieran echarme por completo. Escuché a la esposa de mi hijo decirle a su madre que ella merecía la habitación más grande porque necesitaba comodidad a su edad, como si mis años en esa habitación no significaran nada y como si mis sacrificios hubieran sido borrados de la noche a la mañana. Le dijeron a mi nieto que no se aferrara a mí porque la abuela H lo quiere más, y lo premiaban con juguetes por obedecer, mientras yo permanecía en el pasillo abrazando ropa doblada que nadie quería que tocara. Me habían despojado de todos los roles que desempeñaba en esta familia sin previo aviso, y cada día nuevo en esa casa confirmaba que para ellos yo no había sido más que mano de obra gratuita todo este tiempo. Cuando entré a la cocina en mi tercera mañana en casa y vi el refrigerador cerrado con una pequeña cadena y candado, el estómago se me retorció al darme cuenta de que habían decidido que ni siquiera la comida era mía para tocar sin permiso. Ellos comían juntos alrededor de la mesa del comedor mientras yo me quedaba junto al fregadero con una rebanada de pan seco y un vaso de agua tibia, fingiendo no notar cuando pasaban platos de carne y verduras humeantes entre ellos como si yo fuera invisible.
Alcancé a ver a la madre de mi nuera señalándome con una mueca y la oí decir que nunca podría relajarse en una casa con una extraña rondando, y supe entonces que ya se habían convencido de que yo ya no era familia. El silencio de mi hijo en esos momentos gritaba más fuerte que cualquier palabra, y cada vez que evitaba mirarme, sentía que otro hilo de nuestro lazo se rompía irremediablemente. Hablaban libremente delante de mí sobre planes para renovar la casa y darles residencia permanente a los padres de ella en lo que antes había sido mi dormitorio, discutiendo colores de pintura y cortinas nuevas como si yo ya me hubiera ido. Cuando ofrecí ayudar con las tareas del hogar por costumbre, mi nuera me dijo secamente que descansara y no estorbara, mientras su madre decía en voz alta que es mejor que Eulalia no se esfuerce en su condición. Me decían que descansara, pero dejaban la ropa sin lavar durante días, los platos amontonados en el fregadero y los pisos llenos de polvo mientras esperaban a que yo cediera y limpiara por desesperación. Resistí a la tentación de tomar una escoba o un trapeador porque finalmente entendí que estaban probando cuánta humillación soportaría antes de irme por mi cuenta, y decidí en ese momento no darles esa satisfacción. Esa noche, me senté sobre la manta delgada en el cuarto de almacenamiento y miré mi bolso de hospital aún empacado en la esquina, mientras en mi mente resonaban las advertencias silenciosas de mi difunto esposo sobre mantener ciertos asuntos en secreto para nuestro hijo. Saqué la libreta de mi bolso y contemplé el número que él había escrito para el señor T, preguntándome cuánto tiempo había planeado mi esposo para esta posibilidad y por qué nunca confió lo suficiente en nuestro hijo como para revelarle su legado financiero. Decidí que ya no importaba por qué lo había ocultado, porque ahora entendía que los instintos de mi esposo habían sido correctos todo el tiempo, y honraría su previsión protegiendo lo que quedaba de mi dignidad. A la mañana siguiente, me levanté temprano sin preparar desayuno para nadie y salí de la casa antes de que se dieran cuenta, caminando despacio hasta un teléfono público cercano donde marqué el número del abogado con los dedos temblorosos y escuché una voz calmada responder en el tercer timbrazo. Me presenté sin vacilar y solicité una reunión urgente, diciendo claramente que mi difunto esposo me había indicado contactarlo en caso de problemas familiares. La recepcionista confirmó una cita dentro de la hora, y caminé rápidamente a la dirección que me indicó, sintiendo un propósito que no había sentido en años mientras imaginaba las caras de ellos cuando se dieran cuenta de que me habían subestimado por completo. Me recibieron amablemente en la oficina y me condujeron a una sala privada donde el señor T, un hombre de unos 60 años con ojos amables y un apretón de manos firme, me entregó un sobre grueso con el nombre de mi esposo escrito en letras grandes. Dentro había documentos que revelaban las considerables inversiones de mi esposo en propiedades, acciones y depósitos en efectivo que sumaban una cantidad que apenas podía comprender. Y sentí que me temblaban las manos mientras leía las cifras 2 veces para asegurarme de que eran reales. Supe que él había comprado una propiedad completamente amueblada a mi nombre años atrás, con personal y contratos de mantenimiento incluidos, con la intención de que fuera un refugio para mí si alguna vez me echaban o me quedaba sola. El abogado me explicó las instrucciones explícitas de mi esposo de no informar a nuestro hijo a menos que yo considerara que lo merecía, y comprendí, con una silenciosa sensación de reivindicación, que mi esposo había visto venir esta traición mucho antes que yo. Firmé los papeles necesarios para tomar posesión inmediata de los bienes y solicité arreglos discretos para mi mudanza, pidiendo que una empresa de mudanzas privada se encargara de todo con la máxima confidencialidad. Mientras regresaba a la casa esa tarde, ensayé mi salida con calma en mi mente, sabiendo que no les diría nada hasta que la última caja se hubiera ido y la puerta se cerrara detrás de mí por última vez. Esa noche, escuché sus risas por última vez desde mi rincón de la casa y no sentí tristeza, solo una férrea determinación de recuperar mi vida sin mirar jamás hacia atrás. Me redujeron a nada, pero estaba a punto de mostrarles lo que realmente significa la nada. Me desperté antes del amanecer del cuarto día, tendida rígidamente sobre la manta fina en el estrecho cuarto de almacenamiento y mirando el techo mientras las risas apagadas del salón se filtraban por las paredes mientras sus padres preparaban el desayuno para ellos mismos. Podía oler el aroma de la comida flotando débilmente por el pasillo, pero ya sabía que no habría nada apartado para mí porque habían dejado de reconocer mi existencia, salvo cuando necesitaban que me apartara de su camino.
Escuché el sonido de los platos al chocar mientras se pasaban las vajillas entre ellos y comprendí con fría claridad que me habían reemplazado por completo en cada papel que alguna vez ocupé en esta familia, sin vacilación ni disculpa. Me levanté despacio y doblé la manta en un cuadrado ordenado antes de colocarla de nuevo en el estante, sabiendo que me habrían criticado por dejar la habitación desordenada a pesar de que me trataban como una intrusa en la casa que ayudé a comprar. Al salir al pasillo, escuché a mi nuera reír mientras le decía a su madre lo mucho más fácil que era la vida sin una suegra anticuada intentando ayudar en la casa. Me paralicé al oír a mi hijo estar de acuerdo y decir que se sentía más ligero ahora que yo ya no rondaba la cocina ni hacía preguntas sobre las finanzas que antes complementaba con mis aportes de pensión. Tomaron mi dinero, mi trabajo y mi amor, pero me descartaron sin dudarlo en cuanto me volví inconveniente y ya no servía a sus necesidades inmediatas. Decidieron que mi valor había expirado tan pronto como aseguraron su propia comodidad e instalaron a sus padres en el espacio que yo ocupaba, sin ningún tipo de consideración por cómo me las arreglaría sola. Entré a la cocina y encontré la mesa ya despejada de cualquier resto mientras su madre colocaba delicados pasteles en un recipiente etiquetado con su propio nombre para evitar que alguien más los tocara. Alcancé una rebanada de pan solo para encontrar el pan medio comido y envuelto tan apretadamente en plástico que luché por abrirlo sin romper el envoltorio. Habían cerrado la despensa, asegurado el refrigerador con un pequeño candado y me dejaron sin nada excepto migajas y una jarra de agua marcada con mi nombre en tinta negra. Me trataron como a una inquilina que se queda más tiempo del permitido, en vez de la madre que crió a su hijo sola durante 25 años tras la repentina muerte de mi esposo a los 42. Actuaban como si mis años de cocinar, limpiar, cuidar niños y apoyo financiero nunca hubieran existido, mientras recompensaban a los padres de ella con gratitud y risas por hacer menos en un mes de lo que yo hice en décadas. Llevé la última rebanada de pan de vuelta al pequeño cuarto y la comí en silencio mientras escuchaba a mi nieto reírse cuando su abuelo le prometía comprarle otro juguete caro a cambio de olvidar su vínculo conmigo. Sobornaron a mi nieto con regalos y viajes para borrar los años que pasé llevándolo a la guardería y consolándolo en noches de insomnio cuando ellos estaban demasiado cansados para cuidar a su propio hijo. Permitieron que los padres de ella ocuparan el salón, la cocina e incluso el cariño de mi nieto sin preguntarse nunca si yo merecía alguna consideración o respeto como la persona que hizo posible su vida. Permanecí invisible mientras ellos hacían planes para futuras renovaciones para acomodar a sus padres permanentemente y discutían qué muebles debían desechar para hacer más espacio. Arrancaron mi identidad en mi propio hogar y me convirtieron en un fantasma tolerado solo porque no tenía a dónde ir. Redujeron mi existencia a un problema que necesitaba resolverse en silencio para que pudieran volver a disfrutar de su vida sin la interferencia de alguien a quien consideraban obsoleta. Esa tarde, escuché a mi nuera quejarse con su esposo de que yo merodeaba por el pasillo como si mi sola presencia contaminara su aire, y me di cuenta de que ya no podía soportar ni un momento más su condescendencia. Esperé a que salieran de la casa con sus padres para asistir a una reunión social y entré en mi antiguo dormitorio para recoger las pocas pertenencias personales que me habían permitido guardar en una pequeña caja. Encontré mi ropa metida de cualquier manera en una bolsa de plástico con una nota que decía, clasificar después, como si incluso mis posesiones no merecieran un almacenamiento adecuado. Coloqué la bolsa suavemente en el suelo y abrí mi cuaderno de nuevo para repasar los detalles de las inversiones de mi esposo que el abogado había confirmado durante nuestra reunión. Sentí una oleada de determinación mientras comenzaba a hacer llamadas para organizar mi mudanza en secreto, solicitando que la compañía de mudanzas recomendada por el abogado se encargara de todo de manera discreta y profesional. Les instruí que llegaran temprano en la mañana dentro de 3 días para asegurarme de poder irme sin confrontaciones ni dramas mientras ellos dormían plácidamente en sus habitaciones. Empaqué mi bolsa del hospital y doblé cada prenda de ropa meticulosamente en mi maleta, negándome a dejar nada atrás que pudieran desechar o donar sin pensarlo una vez que yo me hubiera ido. Escondí mi pasaporte y documentos esenciales en un pequeño bolso de mano y lo coloqué cerca de la puerta para asegurarme de que nada me retrasara cuando llegara el momento de partir.
Esperé pacientemente en mi cuarto de almacenamiento mientras ellos regresaban de su reunión, escuchando sus risas y los cumplidos sobre lo acogedor que los padres de ella habían hecho sentir el hogar durante mi ausencia. Ignoré el sonido de mi nieto preguntando por qué no estaba en la mesa y el tono desdeñoso de su madre al explicar que prefería la soledad porque era demasiado terca para disfrutar de las reuniones familiares. Me acusaban de elegir el aislamiento cuando en realidad me habían empujado a él deliberadamente, excluyéndome de todos los aspectos de la vida diaria. Crearon una narrativa en la que yo era ingrata y difícil para así justificar tratarme como una carga no deseada en vez de reconocer su propio egoísmo. Decidí permanecer en silencio y soportar su crueldad 3 días más, sabiendo que cada insulto y desprecio me acercaba al momento en que saldría de sus vidas para siempre sin una palabra de explicación. Ellos creían haber ganado al forzarme a la sumisión, pero yo sabía la verdad. Solo me habían liberado para reclamar mi dignidad e independencia de una manera que jamás podrían imaginar. Me repetí a mí misma que ya no era su sirvienta, su red de seguridad, ni su benefactora silenciosa y que la única persona a la que debía cuidar ahora era a mí misma. Me dije una y otra vez que los años de sacrificio que había entregado no fueron en vano porque me habían convertido en alguien capaz de sobrevivir incluso a este nivel de traición. Ellos nunca sabrían cuánto había soportado en esa casa, pero pronto aprenderían lo que significa subestimar la fuerza de una madre y la determinación de una viuda. Permanecí en el pequeño cuarto de almacenamiento durante horas que se sintieron como días, mientras el sonido de las risas y los cubiertos chocando se filtraba a través de las paredes y me recordaba una vez más que había sido completamente borrada de la familia que había construido con décadas de sacrificio. Conté cada hora que pasaba mientras ensayaba mi salida en mi mente, sabiendo que el más mínimo error podría darles motivo para confrontarme antes de que estuviera lista para irme en mis propios términos. Podía oír a mi nieto preguntar dónde estaba durante la cena, pero su voz se ahogaba rápidamente por la de su padre prometiéndole un juguete nuevo si se portaba bien y se mantenía alejado de mí el resto de la noche. Me di cuenta de que habían comenzado a entrenar al niño para que me viera como una molestia en lugar de la abuela que lo había acompañado a la escuela, alimentado con comidas caseras y consolado durante fiebres cuando sus padres no podían hacerlo. Permanecí en silencio en mi cuarto mientras escuchaba a la madre de ella reírse de lo fácil que había sido tomar mi lugar en la casa y de cómo nunca habría tolerado compartir espacio con alguien tan rígida y anticuada, si hubiera estado en la posición de mi nuera. Presioné mis manos con fuerza contra mis rodillas mientras mi hijo estaba de acuerdo en que siempre había sido difícil vivir conmigo y sugería que sería más feliz en un pequeño apartamento lejos, donde pudiera disfrutar de la paz sin causar tensión en su hogar. Habían comenzado a discutir opciones para residencias asistidas como si ya no fuera capaz de manejar mis propios asuntos y necesitara ser supervisada como una niña que ya no puede tomar decisiones sensatas. Hablaban casualmente de vender los pocos muebles que me quedaban en el depósito para hacer más espacio para las pertenencias de los padres de ella y se reían mientras planeaban cómo redecorarían una vez que me hubiera ido. Se decían entre ellos que no tenía a nadie más a quien recurrir y que eventualmente estaría agradecida por cualquier ayuda que me ofrecieran, aunque eso significara vivir en un diminuto estudio con apenas espacio para respirar. Asumían que aceptaría cualquier humillación con tal de aferrarme a algún pequeño lazo con mi nieto y evitar el aislamiento total, pero estaban equivocados porque yo ya había decidido cortar todos los lazos que ellos creían que me ataban a ellos. Esperé hasta la medianoche para comenzar a empacar en silencio el resto de mis pertenencias en mi maleta gastada, doblando cada objeto con sumo cuidado para que nada quedara atrás para que ellos lo desecharan o reclamaran como propio. Envolví la fotografía de mi esposo en capas de tela para protegerla durante la mudanza y la coloqué en el centro de mi bolso como recordatorio del hombre que confió en mí para decidir cuándo era el momento adecuado para recuperar mi vida. Repasé las instrucciones de la compañía de mudanzas una última vez, asegurándome de que llegarían puntualmente a las 7 de la mañana 2 días después para cargar mis cajas rápida y discretamente mientras la familia seguía dormida en sus habitaciones. Organicé con el abogado la transferencia de los servicios y las llaves de la propiedad a mi nuevo hogar para no tener razón alguna para volver una vez que cruzara el umbral de su casa por última vez. Pasé la mañana siguiente evitando toda interacción,
permaneciendo en mi habitación con la puerta cerrada mientras ellos celebraban el aniversario de bodas de sus padres con un desayuno lujoso que antes se esperaba que yo preparara sin quejarme. Los escuché brindar con vasos de jugo y felicitar a sus padres por traer calidez y armonía al hogar, en contraste con la atmósfera fría y exigente que aseguraban yo había creado durante mis años de residencia. Me trataban como si fuera un fantasma que rondaba la casa y no como la mujer que había pagado sus deudas, limpiado sus desastres y sacrificado hasta la última gota de energía para asegurar su comodidad y éxito. Habían empezado a referirse a los padres de ella como nuestra verdadera familia, mientras fingían que yo no podía oírlos, olvidando que las paredes de las casas pequeñas transmiten las voces con despiadada claridad cuando la gente habla sin precaución. Decían que yo era una desagradecida por el privilegio de vivir en su casa y sugerían que ya había sobrepasado mi bienvenida, aunque contribuía económicamente cada mes y realizaba la mayoría de las tareas domésticas sin que me lo pidieran. Me redujeron a una carga en sus mentes para justificar su decisión de desecharme, y cada vez que la madre de ella se ofrecía a encargarse de la limpieza o la cocina, alababan sus esfuerzos como heroicos a pesar de que hacía menos en una semana de lo que yo había hecho en un solo día durante años. Dejaron sus platos y utensilios esparcidos sobre la mesa durante horas mientras yo permanecía escondida en mi habitación, resistiendo el impulso de ordenar porque ya no les debía ni un solo acto de servicio o consideración. Ensayé mi partida una y otra vez hasta poder visualizar cada paso con perfecta precisión y confianza, decidida a no darles la satisfacción de verme vacilar o dudar cuando llegara el momento. Esa noche, escuché a mi hijo hablar con su esposa sobre planes para visitar a un agente inmobiliario e informarse sobre apartamentos adecuados para alguien de mi edad y limitaciones, para poder ayudarme a salir de su casa sin parecer crueles ante los ojos de sus vecinos. Se felicitaban por su compasión mientras ignoraban el hecho de que nunca les había pedido ayuda y que había estado pagando mis propios gastos en silencio desde que me mudé. Hablaban de lo mucho más fácil que sería recibir invitados y organizar fiestas una vez que yo me fuera y los padres de ella pudieran encargarse de todas las tareas que yo había realizado durante años sin reconocimiento ni gratitud. Se tranquilizaban asegurándose de que eventualmente me adaptaría a la vida sola en un pequeño apartamento porque las personas mayores son simples y no necesitan mucho para ser felices. Y entonces me di cuenta de que realmente creían que mi existencia giraba enteramente en torno a servir sus necesidades. Me despojaron de mi autonomía, mi dignidad y mi lugar en la jerarquía familiar sin remordimiento, y al hacerlo, me liberaron de cualquier obligación restante de perdonar o regresar. Me transformaron de madre en extraña en mi propio hogar y me enseñaron que el amor y el sacrificio no significan nada cuando se entregan a quienes ven las relaciones como transacciones. Me repetí que mi silencio terminaría pronto y que cada insulto que lanzaron sin pensar regresaría a ellos de formas que aún no podían imaginar. Me recordé que ya no estaba indefensa y que la herencia que mi esposo dejó no solo era un regalo, sino también un arma que nunca verían venir. Me reemplazaron sin vacilar, pero yo los dejaría sin explicación, y ese sería el primer paso para recuperar todo lo que creían que había perdido. Esperé en silencio los 2 días siguientes, conteniendo la respiración cada vez que unos pasos pasaban frente a la delgada puerta de mi cuarto de almacenamiento, sabiendo que cualquier ruido accidental podría provocar preguntas o sospechas antes de que mi plan se completara. Mantuve mis pertenencias empacadas cuidadosamente en la maleta gastada, mis documentos guardados en un bolsillo oculto y mi teléfono completamente cargado para asegurarme de poder responder cualquier llamada del abogado o la empresa de mudanzas sin demora. Los escuché reír mientras compartían una comida en la sala, felicitando a los padres de ella por lo rápido que se habían adaptado a la vida en la casa y alabando su presencia por crear la familia armoniosa que siempre quisimos, como si mis años de servicio y apoyo nunca hubieran existido. Cerré los puños con fuerza cuando mi hijo sugirió hacer una pequeña fiesta el siguiente fin de semana para celebrar su nuevo arreglo de vivienda y dar oficialmente la bienvenida a los padres de ella como residentes permanentes en mi lugar. Nunca reconocieron que sacrifiqué toda comodidad y conveniencia por su felicidad durante décadas, ni admitieron su ingratitud cada vez que exigían más mientras no ofrecían nada a cambio salvo críticas y exclusión. Reescribieron la historia delante de mi nieto,
convenciéndolo de llamar abuelos a los padres de ella mientras le decían que yo necesitaba espacio y que era más feliz sola en mi pequeño cuarto. Daban por sentadas mis contribuciones mensuales mientras me acusaban de ser dependiente de ellos, fingiendo que mi presencia silenciosa en la casa era una carga que soportaban por obligación en vez de una elección que hice para apoyar su hogar cuando apenas podían pagar la hipoteca. Me trataron como a una intrusa en la casa que ayudé a financiar, mientras premiaban a los padres de ella por hacer menos en un mes de lo que yo había hecho a diario sin reconocimiento durante años. La mañana de mi partida, desperté antes del amanecer, revisé mi teléfono para confirmar con la empresa de mudanzas y sentí una determinación firme apoderarse de mí al escuchar el bajo rugido de su camión acercándose a la casa. Me mantuve tranquila mientras los trabajadores uniformados entraban discretamente, me saludaban con reverencias corteses y comenzaban a cargar mis cajas y maletas cuidadosamente empacadas en el gran vehículo que esperaba afuera. Les indiqué que se movieran rápido pero en silencio, asegurándome de que evitaran hacer cualquier ruido que pudiera despertar a la familia que aún dormía en sus habitaciones, sin saber que la mujer a la que despreciaban como una carga estaba a punto de desaparecer por completo de sus vidas. Observé cómo sacaban la última caja del angosto pasillo, sin dejar rastro de mis años de sacrificio, y no sentí tristeza, solo determinación de cortar el último vínculo que me ataba a las personas que me habían traicionado. El abogado había organizado un chofer privado para llevarme a la finca que mi esposo compró en secreto años atrás, una propiedad completamente amueblada y lista para ser habitada de inmediato, con personal ya contratado para gestionar las operaciones diarias en mi ausencia. Recordé sus palabras silenciosas de advertencia antes de fallecer, recordándome que mantuviera ciertos detalles ocultos a nuestro hijo hasta que llegara el momento en que su comportamiento demostrara que no era digno de tal confianza. Nunca sospecharon que mi esposo había invertido sabiamente durante su carrera, dejándome una fortuna lo suficientemente grande como para mantenerme cómoda el resto de mi vida y mucho más allá de lo que ellos jamás imaginaron. Creían que dependía de su caridad mientras ignoraban la verdad de que yo había contribuido más a su éxito que cualquier suegra a la que ahora adoraban. Me dijeron que era una carga cuando lo saqué adelante en dificultades financieras. Cuidé de su hijo gratuitamente y pagué su boda sin dudarlo, y ahora descubrirían el costo de subestimar a la mujer que construyó su mundo en silencio desde las sombras. Pensaron que habían ganado al forzarme a la sumisión, pero yo ya había asegurado mi libertad mucho antes de que comenzaran a tramar mi eliminación de sus vidas. Cuando la empresa de mudanzas terminó de cargar mis pertenencias, les agradecí en voz baja y entré en el auto que me esperaba, lanzando una última mirada a la casa donde soporté años de humillación y traición silenciosa. No sentí deseo de despedirme, ni necesidad de explicar mis acciones, ni obligación de dejar una dirección a personas que creían que no tenía opciones ni fuerzas para marcharme. Me recordé a mí misma que pronto despertarían y encontrarían su casa más vacía, sus planes trastocados y sus suposiciones hechas añicos al darse cuenta de que la mujer que despreciaron se había marchado por voluntad propia, sin pedir permiso ni ofrecer disculpas. Me redujeron a una presencia de fondo, pero renacería de una manera que nunca podrían predecir ni controlar. Mientras el auto se alejaba de la acera, cerré los ojos e imaginé la finca que me esperaba, el personal listo para recibirme con respeto en vez de indiferencia, y la vida que construiría sin que nadie cuestionara mi valía ni desestimara mis esfuerzos como innecesarios. Me dije que esto ya no era venganza, sino recuperar mi dignidad y vivir bajo mis propios términos después de décadas de silencio. Creían que no tenía a dónde ir, pero pronto entenderían lo equivocados que estaban cuando supieran que siempre tuve la mano ganadora. Asumieron que era impotente porque elegí la amabilidad sobre la confrontación durante años, pero lamentarían haber confundido la moderación con debilidad. Me reemplazaron sin dudarlo, pero yo los borraría de mi futuro sin una sola palabra de despedida, y esa sería la mayor victoria de todas. El auto me alejaba de la casa que alguna vez llamé hogar, y me negué a mirar atrás siquiera una vez porque no quedaba nada digno de recordar, salvo los años de servidumbre y humillación que fueron descartados como insignificantes en el momento en que me volví inconveniente para su cuidadosamente construida imagen de familia perfecta.
Mantuve la mirada fija hacia adelante mientras el chofer me informaba cortésmente que el personal de la finca había sido notificado de mi inminente llegada y que todos los arreglos estaban finalizados sin que mi hijo ni su esposa sospecharan jamás que yo tenía acceso a tales recursos. Nunca imaginaron que podría irme bajo mis propios términos porque pasaron años convenciéndose de que dependía de su caridad y era demasiado frágil para sobrevivir sin su tolerancia a regañadientes, olvidando por completo que ya había construido mi vida desde la nada una vez y podía hacerlo de nuevo sin su aprobación. Creyeron que me habían arrinconado a la sumisión al despojarme de mi dignidad y aislarme en un cuarto de almacenamiento como si fuera un mueble no deseado, pero no entendieron que las personas más calladas suelen poseer las reservas más profundas de fortaleza y determinación. No sentí arrepentimiento mientras el auto avanzaba por calles desconocidas hacia un futuro al que nunca serían invitados, porque sus acciones habían roto cada lazo que alguna vez compartimos y destruido la ilusión de familia que tanto se esforzaron en preservar para las apariencias. Recordé las palabras despectivas de mi hijo sobre priorizar a los padres de su esposa porque los lazos de sangre no garantizan el amor y comprendí, con una satisfacción sombría, que sin saberlo me había preparado para este momento al enseñarme que la lealtad familiar era una obligación unilateral que ya no le debía. En el preciso instante en que crucé las puertas de la finca que mi esposo había dejado en secreto para mi protección, la familia a la que apoyé durante décadas apenas comenzaba a despertar en una casa vacía, desprovista de mi presencia o ayuda. Descubrieron el cuarto de almacenamiento barrido y limpio de mis pertenencias, la cocina intacta por mis manos y la ropa sin lavar porque no me llevé nada que no fuera mío y no dejé rastro alguno para que pudieran criticarme o controlarme. Me acusaron de ser desagradecida cuando yo había pagado sus cuentas, criado a su hijo y limpiado su casa sin quejarme, y ahora se quedaban perplejos en las mismas habitaciones donde alguna vez tramaron reemplazarme por completo con personas que no habían contribuido en nada a su éxito. Se dieron cuenta demasiado tarde de que la mujer que habían descartado como innecesaria había sido el fundamento de su comodidad y estabilidad todo el tiempo, y su ausencia expuso cada debilidad en su frágil dinámica familiar. Se burlaron de mi insistencia en la rutina y la disciplina, alegando que yo era rígida y controladora, pero ahora enfrentaban el caos creciente de platos sucios, cuentas sin atender y un niño que exigía el cuidado y la atención que antes delegaron en la abuela a la que ya no consideraban parte de su familia. Se encontraron luchando por llenar el vacío que dejó mi partida mientras sus padres intentaban asumir mi papel, solo para descubrir que los gestos superficiales y la ayuda ocasional no podían sustituir años de devoción silenciosa y constante. Creyeron que suplicaría por migajas de afecto después de ser apartada, pero fueron ellos quienes quedaron luchando por la estabilidad mientras su fachada de familia perfecta empezaba a resquebrajarse bajo el peso de su egoísmo y derecho. Se repetían que habían elegido a los abuelos más cariñosos para su hijo, pero las preguntas persistentes del niño sobre mi ausencia los obligaron a enfrentar la realidad de que el amor basado en sobornos y permisividad nunca podría reemplazar los lazos forjados a través del sacrificio y el cuidado. Permanecí en silencio e inalcanzable mientras mi hijo intentaba llamarme repetidamente, su voz tensa de frustración al dejar mensajes exigiendo saber dónde me había ido y por qué había desaparecido sin permiso ni explicación. Se decía a sí mismo que tenía derecho a respuestas porque era mi hijo, pero convenientemente olvidó que había renunciado a cualquier reclamo sobre mi lealtad cuando aceptó echarme de mi propio hogar para dar cabida a personas que solo le ofrecieron sonrisas educadas y gratitud superficial. Susurraban entre ellos lo desagradecida que era por su hospitalidad, negándose a reconocer los años en que subsidié su estilo de vida, limpié sus desastres y cuidé de su hijo como si fuera mío una vez más. Se convencieron de que no tenía derecho a irme sin su aprobación porque, en su mente, mi vida existía únicamente para servir su comodidad y conveniencia. Los dejé revolcarse en su confusión y pánico mientras me instalaba en mi nuevo hogar, sabiendo que cada llamada y mensaje sin respuesta solo amplificaría su realización de que habían perdido a la única persona que dio incondicionalmente sin exigir reconocimiento ni pago. Instruí a mi abogado para que manejara cualquier intento futuro de contacto, asegurando que nunca más tendría que escuchar sus excusas, disculpas o declaraciones vacías de gratitud ahora que enfrentaban las consecuencias de su traición. Me reemplazaron por sus padres sin dudarlo, pero no pudieron reemplazar la fuerza silenciosa,
los actos desinteresados y la paciencia infinita que yo había brindado, porque esas cualidades nunca les pertenecieron para exigirlas o replicarlas. Creyeron que yo era impotente porque elegí la paz sobre el conflicto durante años, pero ahora empezaban a comprender que mi silencio había sido una elección y no una debilidad. Me despojaron de cada papel que desempeñé en sus vidas, pero al hacerlo me liberaron para reclamar mi identidad, mi independencia y mi dignidad de una manera que ellos nunca podrían comprender. Se dijeron a sí mismos que habían formado una nueva familia sin mí, pero no vieron lo rápido que se desmoronó su base cuando la persona que la sostenía se marchó sin mirar atrás. Me traicionaron por completo, y ahora aprenderían lo que se siente ser abandonados por quien los sostuvo en cada dificultad y nunca pidió nada a cambio. El auto se detuvo frente a la propiedad mientras el conductor anunciaba que todo había sido preparado exactamente como se indicó y que el personal estaba listo para asistir con cualquier solicitud que pudiera tener durante mi transición a una vida que mi familia jamás imaginó que podría reclamar como propia. Salí con calma y permití que el encargado de la casa me recibiera con una inclinación respetuosa mientras el equipo de mudanza descargaba mis pertenencias con un nivel de cuidado y eficiencia que nunca experimenté en la casa de mi hijo, donde incluso mis objetos más preciados habían sido arrojados en bolsas plásticas sin consideración. Observé cómo cada caja era llevada adentro y colocada en las habitaciones designadas según las instrucciones detalladas de mi esposo, y no sentí la necesidad de apresurarme ni disculparme porque, por primera vez en décadas, ya no estaba rodeada de personas que veían mi existencia como un inconveniente para sus planes. Permití que el personal se encargara de cada detalle sin ofrecerme a ayudar o supervisar porque pasé demasiados años entregándolo todo a personas que solo me devolvieron indiferencia y desprecio. Me trataron como si fuera incapaz de independencia y demasiado frágil para funcionar sin su supervisión, pero ahora me encontraba en un hogar completamente preparado para satisfacer todas mis necesidades sin una sola exigencia de gratitud o retribución. Se decían a sí mismos que yo me perdería sin su guía y protección, pero nunca se dieron cuenta de que había estado protegiéndolos de su propia incompetencia y egoísmo durante décadas, mientras cargaba en silencio con las cargas que ellos ignoraban. Al instalarme en mi nueva vida con la ayuda de personal profesional capacitado para anticipar necesidades en lugar de criticar deficiencias, mi hijo y su esposa quedaron luchando por llenar el vacío que mi ausencia creó en la rutina de su hogar. Se esforzaban por preparar las comidas mientras los padres de ella discutían sobre el uso adecuado de los electrodomésticos de cocina que nunca antes habían tocado, y la ropa sucia se acumulaba cada día más porque nadie se sentía obligado a encargarse de tareas que yo solía realizar sin reconocimiento. Me habían acusado de ser controladora cuando insistía en el orden, pero ahora enfrentaban las consecuencias de vivir en el caos sin el trabajo silencioso que brindé durante años, mientras daban por sentada cada comodidad. Elogiaban a los padres de ella por traer armonía y calidez a la casa, pero en pocos días sus sonrisas se desvanecieron al darse cuenta de que esos mismos padres no tenían intención de realizar las tareas diarias que yo había cumplido sin queja ni alarde. Asumieron que su familia perfecta permanecería intacta tras reemplazarme, pero sus conversaciones se volvieron tensas al debatir cómo dividir las responsabilidades domésticas y quién debía cubrir los gastos adicionales que antes yo suplementaba con mis aportes mensuales. Descubrieron demasiado tarde que mi presencia los había protegido del estrés financiero, el cansancio emocional y la vergüenza social, y ahora cada grieta en su frágil vida doméstica empezaba a ensancharse sin mis manos firmes manteniéndolo todo unido. Mi hijo llamó repetidas veces, dejando mensajes cada vez más desesperados mientras exigía respuestas sobre mi repentina desaparición y me acusaba de abandonarlo después de todo lo que, según él, había hecho por mí. Me recordaba el dinero que había aportado y el tiempo que dediqué al cuidado de su hijo, como si esos actos me obligaran a quedarme en una casa donde me trataban como una carga indeseada. Convenientemente ignoraba que había realizado esos deberes por amor y lealtad, no porque él los mereciera, y ahora esperaba que regresara sin cuestionamientos porque se dio cuenta demasiado tarde de cuánto dependía su vida de mi labor silenciosa. Él y su esposa susurraban sobre pedirles a los padres de ella que asumieran más responsabilidades, pero recibieron negativas corteses y excusas sobre la edad, la salud y la falta de familiaridad con las rutinas que yo había mantenido durante años sin ayuda. Me acusaron de ser egoísta por irme sin aviso,
mientras se negaban a reconocer los años que pasé sacrificando mi salud, felicidad y recursos para asegurar su comodidad y éxito. Trataron mi decisión de irme como un acto de traición, ignorando su propia traición al vínculo que alguna vez compartimos cuando eligieron la conveniencia sobre la compasión y me reemplazaron por personas que no les habían dado nada. Susurraban temores sobre cómo sus vecinos podrían percibir mi ausencia repentina y expresaban en voz alta su preocupación de que se propagara el chisme sobre su maltrato a una madre anciana, pero no hicieron ningún esfuerzo por reflexionar sobre sus acciones ni expresar un remordimiento genuino por la manera en que me descartaron. Solo se enfocaron en las apariencias y en el control de daños, creyendo que podrían convencerme de regresar a la sumisión con disculpas falsas y promesas vacías una vez que la realidad de su situación se volviera insoportable. Instruí a mi abogado para que rechazara todo intento de contacto y les recordara cortés pero firmemente que no tenía obligación de responder a sus consultas después de que me pidieran buscar otra vivienda. Me recordé a mí misma cada día que regresar significaría aceptar una vida de falta de respeto y humillación, y resolví no darles nunca la satisfacción de verme volver a una vida de servidumbre e invisibilidad. Me reemplazaron sin dudarlo, pero ahora aprendían que reemplazar no es replicar, y los roles que desempeñé en sus vidas no podían ser ocupados por personas que carecían de la historia, el cuidado y la dedicación que yo alguna vez ofrecí libremente. Se decían a sí mismos que yo era innecesaria y prescindible, pero sus dificultades en mi ausencia demostraron cuán esencial había sido siempre para el frágil equilibrio de su hogar. Me descartaron como una herramienta desgastada, pero yo me había convertido en la arquitecta de su comodidad, y sin mí enfrentaban el lento desmoronamiento de cada conveniencia que daban por sentada mientras creían haber alcanzado el éxito únicamente por sus propios méritos. Me llamaron una carga, pero yo había sido su ancla, y ahora estaban a la deriva en un mar de responsabilidades que no estaban preparados ni dispuestos a afrontar solos. Me traicionaron por completo, y ahora soportarían las consecuencias de esa traición mientras yo construía una nueva vida fuera de su alcance. Ignoré la creciente avalancha de mensajes de mi hijo mientras su tono pasaba de la ira a la desesperación, porque finalmente empezaba a entender que la mujer callada a la que despreciaron tan fácilmente ya no estaba a su merced y ya no tenía la obligación de resolver sus problemas. Dejé que el teléfono sonara interminablemente mientras mi abogado interceptaba sus intentos cada vez más frenéticos de exigir una explicación por mi partida y una fecha para mi regreso, que él aún suponía inevitable una vez que reconociera cuánto, según él, dependía de su hogar. Nunca imaginaron que aquella a la que llamaron una carga pudiera desaparecer sin vacilar y construir una vida tan lejos de su alcance que ni sus súplicas más insistentes recibirían respuesta. Creían que no tenía a dónde ir ni medios para sobrevivir sin su caridad a regañadientes, pero ahora se veían obligados a enfrentar la realidad de que habían subestimado groseramente la fortaleza de la mujer que habían descartado como a una invitada indeseada. Su hogar comenzó a desmoronarse en mi ausencia mientras los platos sucios se acumulaban en el fregadero y la ropa se apilaba en cestas porque sus padres se negaban a asumir las tareas por las que antes me habían elogiado por realizar incansablemente y sin agradecimiento. Se quejaban abiertamente del esfuerzo de compartir la casa con familiares jóvenes que esperaban que cocinaran, limpiaran y cuidaran niños, cuando ellos solo habían venido a disfrutar de comodidad y atención en sus últimos años. Regañaban a mi nieto por preguntar repetidamente por qué no había regresado, porque no podían admitir ante un niño que habían reemplazado a la abuela que lo crió por personas que lo veían como una obligación que debía ser gestionada y no como una alegría que debía ser cuidada. Lo sobornaban con juguetes nuevos y dulces caros para redirigir su lealtad, pero su insistencia llorosa de que quería a la abuela que solía caminar con él de regreso a casa desde la escuela revelaba cuán profundamente habían fallado en borrarme de su corazón. Supusieron que sus padres podrían asumir sin problemas mi papel de cuidadora y ama de llaves, pero en pocas semanas su frágil arreglo colapsó cuando estallaron los ánimos y los pequeños conflictos expusieron el egoísmo de cada individuo que ahora competía por espacio y recursos en la casa que yo había mantenido unida. Se acusaban mutuamente de ingratitud y pereza, mientras ignoraban la incómoda verdad de que yo había sido la fuerza invisible que sostenía su comodidad y los protegía de la realidad de sus propias deficiencias.
Mi hijo discutía con su esposa por las finanzas al darse cuenta de que mis contribuciones mensuales habían enmascarado el verdadero alcance de sus excesos y les habían permitido mantener un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades. Él culpaba a sus suegros por agotar sus recursos con interminables solicitudes de bienes de lujo y salidas, mientras que ella los defendía amargamente acusándolo de no apreciar los sacrificios que su familia había hecho desde que se mudaron. Nunca reconocieron que yo había sacrificado mucho más y por mucho más tiempo sin pedir nunca reconocimiento ni retribución, y ahora descubrían demasiado tarde lo difícil que se volvía la vida sin el trabajo silencioso e invisible de la mujer que habían descartado como irrelevante. Se decían entre ellos que yo había sido demasiado rígida y exigente, pero no se daban cuenta de que su recién encontrada libertad de mi presencia tenía el costo de cada conveniencia y estabilidad que yo les había proporcionado. Sus vecinos empezaron a murmurar sobre mi repentina ausencia mientras se difundían rumores de que había sido expulsada por una nuera ansiosa por instalar a sus propios padres en mi lugar, y el consiguiente escrutinio social solo profundizó las tensiones dentro de su hogar. Intentaron mantener las apariencias sonriendo a los transeúntes e insistiendo en que todo estaba bien, pero sus expresiones tensas y conversaciones apresuradas traicionaban la realidad de un hogar desmoronándose bajo el peso de sus propias decisiones egoístas. Me acusaron de abandono mientras ignoraban los años que pasé trabajando hasta tarde en la noche y temprano en la mañana para asegurarme de que nunca les faltara un hogar limpio, comidas calientes o un entorno seguro en el que criar a su hijo. Se presentaron como víctimas de una madre desagradecida que se había ido sin previo aviso, pero sabían en el fondo que habían provocado mi partida tras años de indiferencia y falta de respeto. Dejaron mensajes cada vez más desesperados rogándome que regresara, prometiendo que las cosas serían diferentes y que volvería a ser tratada como familia si solo aceptaba retomar mi papel como la silenciosa sustentadora de su comodidad. Hablaron de gratitud y amor como si las palabras pudieran borrar los años que pasaron tratándome como a una extraña en la casa que les ayudé a comprar con mis ahorros de jubilación. Rechacé cada acercamiento e instruí a mi abogado para que les recordara que ahora vivía de forma independiente y que ya no requería ni deseaba contacto con personas que habían demostrado no ser dignas de confianza. Me recordé a mí misma cada día que regresar significaría retomar una vida de invisibilidad y servidumbre, y ya había soportado demasiados años siendo considerada algo garantizado como para cometer ese error otra vez. Me traicionaron por completo cuando eligieron a sus padres por encima de la mujer que crió, financió y apoyó a su familia, y ahora tendrían que soportar el lento desmoronamiento de sus vidas sin el ancla que habían arrojado a un lado tan irreflexivamente. Descubrieron demasiado tarde que los cimientos que creían solo suyos habían sido construidos enteramente sobre mis sacrificios, y sin mí su casa no era más que una estructura que se desmoronaba bajo el peso del derecho de sus ocupantes. Me reemplazaron sin dudarlo, pero yo me aparté sin remordimiento, y ahora enfrentan las consecuencias de creer que el amor de una madre podía ser explotado indefinidamente sin que jamás se rompiera. Pasé cada día en mi nuevo hogar estableciendo rutinas centradas completamente en mis propias necesidades por primera vez en décadas porque me negué a desperdiciar un momento más atendiendo a personas que no dudaron en descartarme en cuanto creyeron que ya no les servía. Permití que el personal de la casa se encargara de todas las tareas sin interferir porque ya había dado suficiente de mí misma fregando pisos, lavando ropa y cocinando para una familia que nunca me agradeció sinceramente ni una sola vez. No contesté llamadas ni leí mensajes porque ya había escuchado todas las variantes de disculpas, justificaciones y exigencias de mi hijo, mientras él pasaba por emociones que solo reflejaban su creciente desesperación y no un reconocimiento genuino de su traición. Permití que los recordatorios firmes de mi abogada me protegieran de sus intentos de manipulación y culpa, porque sabía que sus promesas de cambio no estaban motivadas por amor, sino por la incomodidad de vivir sin el trabajo silencioso y el apoyo financiero que les había brindado durante años. Descubrieron demasiado tarde que yo había sido el andamiaje invisible que mantenía unidas sus vidas, y sin mí cada grieta en su hogar se ensanchó, ya que los padres de ella se negaron a cargar con los pesos que tanto me elogiaron por soportar sin queja. Discutían por cuentas sin pagar y tareas domésticas acumuladas porque nadie quería asumir la responsabilidad de las labores que yo antes realizaba sin esfuerzo, mientras me decían que era controladora y anticuada. Se acusaban mutuamente de egoísmo e ingratitud,
ignorando el hecho de que habían reemplazado a una abuela que dedicó su vida a su nieto con personas que veían el cuidado infantil como una molestia y se negaban a sacrificar su propia comodidad por la familia a la que se habían mudado para disfrutar. Dijeron a los vecinos que yo había elegido vivir en otro lugar por motivos de salud, pero persistían los rumores de que había sido maltratada y expulsada por una nuera que priorizaba la comodidad de sus propios padres sobre el bienestar de la mujer que financió su hogar. Vieron cómo su círculo social se reducía a medida que dejaban de llegar invitaciones y las sonrisas corteses se desvanecían, porque incluso quienes antes admiraban su dinámica familiar empezaron a sospechar que había algo más en mi desaparición de lo que estaban dispuestos a admitir. Escucharon a los mismos vecinos susurrar que ninguna madre se iría tan repentinamente a menos que la situación fuera insoportable, pero se negaron a reflexionar sobre su propia crueldad y continuaron culpándome por abandonar mis supuestas responsabilidades. Mi hijo luchaba por gestionar su trabajo y el hogar al mismo tiempo porque su esposa insistía en delegar todo a sus padres, quienes se volvían cada vez más resentidos por ser tratados como ayuda no remunerada en vez de huéspedes de honor. Habían elogiado a los padres de ella por traer alegría y orden a la casa, pero ahora descubrían que la pareja mayor prefería disfrutar de días tranquilos antes que soportar el ciclo interminable de cocinar, limpiar y cuidar al niño, que yo había realizado sin ayuda. Se burlaron de mis rutinas por considerarlas innecesarias y controladoras, pero en pocas semanas enfrentaron un ambiente de desorden donde las cuentas olvidadas generaban recargos y las comidas consistían en platos apresurados que no satisfacían a nadie. Recordaban mis comidas solo para compararlas desfavorablemente con la cocina de su madre, que carecía del esmero y la constancia que yo mantuve durante años mientras me decían que mi comida era mediocre. Creían que cedería y regresaría si la vida se volvía demasiado difícil, pero no comprendieron que ya había elegido la independencia sobre la humillación y que nada de lo que pudieran ofrecerme me tentaría a volver a un hogar donde mi valor se medía solo por cuanto podía sacrificar por su beneficio. Descubrieron que mi ausencia creaba más que un vacío físico, porque exponía cada elección egoísta que habían hecho y cada oportunidad desperdiciada de honrar a la mujer que los sostuvo en las dificultades sin exigir retribución. Me reemplazaron sin dudarlo, pero ahora experimentaban las consecuencias de depender de personas que veían las obligaciones familiares como negociables y condicionales, no como absolutas. Luchaban por ocultar su frustración cuando los padres de ella se negaban a desvelarse con un niño enfermo, dejaban los platos sucios sin lavar y se rehusaban a contribuir económicamente al hogar al que habían sido recibidos con los brazos abiertos. Nunca admitieron su error públicamente porque su orgullo les exigía mantener la ilusión de control, pero a puerta cerrada discutían cada vez con más frecuencia e intensidad a medida que su frágil equilibrio doméstico colapsaba. Mi nieto preguntaba por mí cada vez menos, pero cuando lo hacía sus palabras eran más agudas y confusas porque nadie podía darle una respuesta honesta sobre por qué la abuela que amaba había desaparecido. Me traicionaron por completo al elegir la comodidad sobre la compasión, y ahora observaban impotentes cómo cada decisión tomada en busca de confort los acercaba más al aislamiento, el resentimiento y el arrepentimiento. Se decían a sí mismos que yo había exagerado, pero no podían negar la creciente conciencia de que habían perdido a la única persona que habría soportado cada dificultad en silencio por ellos. Habían creído que el amor de una madre era infinito e incondicional, pero ahora comprendían demasiado tarde que incluso el amor incondicional puede agotarse cuando solo se le responde con derecho y traición. Pasé las semanas siguientes rechazando cada llamada y mensaje porque ya había decidido que nada de lo que pudieran decir borraría los años de humillación, traición y silencio que soporté bajo su techo, mientras planeaban reemplazarme con personas que no habían hecho nada para merecer mis sacrificios. Dejé que el personal de la casa gestionara toda comunicación e instruí a mi abogada para bloquear cualquier intento de contacto adicional, porque no tenía ningún deseo de escuchar disculpas motivadas solo por la desesperación y el temor a las consecuencias. Nunca imaginaron que la mujer que descartaron podría vivir sin ellos con comodidad y dignidad, mientras sus propias vidas se desmoronaban bajo el peso de responsabilidades que antes habían dado por sentado que eran solo mías. Asumieron que me volvería solitaria en el aislamiento, pero no entendieron que ya había estado aislada durante años en una casa donde mi voz no tenía peso y mi presencia era tratada como una molestia que había que soportar.
Comenzaron a vender objetos personales en línea para cubrir los gastos crecientes porque mis aportes mensuales habían enmascarado su inestabilidad financiera y los padres de ella se negaron a brindar siquiera la ayuda más mínima, a pesar de disfrutar todas las comodidades que mis ahorros alguna vez ayudaron a asegurar. Discutían en voz baja sobre facturas de servicios vencidas, cuotas escolares impagas y el aumento del costo de los víveres, mientras la imagen cuidadosamente construida de prosperidad se desmoronaba a puertas cerradas. Se acusaban mutuamente de egoísmo mientras las tareas del hogar quedaban sin hacer durante días y los padres de ella se negaban a ayudar incluso con las tareas más básicas, alegando que eran invitados y no miembros de la familia responsables de mantener la casa. Me culpaban por abandonarlos en su momento de mayor necesidad, ignorando la verdad de que ellos mismos habían orquestado mi salida con pleno conocimiento del dolor y la indignidad que eso causaría. Mi nieto se volvía más callado cada vez que me negaba a responder sus videollamadas, pero yo sabía que no podía arriesgarme a dejarle creer que el amor requería sumisión y silencio frente a la falta de respeto, porque me negaba a ser ejemplo del mismo autosacrificio que me había costado la salud, los ahorros y la tranquilidad durante décadas. Intentaron sobornarlo con más juguetes y salidas, pero él seguía preguntando por qué la abuela que lo crió ya no estaba allí para tomarle la mano y leerle cuentos antes de dormir. Me reemplazaron sin dudarlo, pero ahora estaban descubriendo la diferencia entre presencia y participación, entre dar por obligación y dar por amor. Descubrieron demasiado tarde que los abuelos que habían elevado por encima de mí carecían de la disposición de pasar noches en vela con un niño enfermo o de gestionar las interminables demandas de mantener un hogar con servicio silencioso y sin quejas. Su casa se volvió tensa y caótica mientras el resentimiento hervía entre ellos y sus invitados, y mi hijo finalmente admitió en un raro momento de claridad que tal vez habían sido demasiado apresurados al despedir a la mujer que había construido sus vidas ladrillo a ladrillo solo con sus propias manos y determinación. Me rogó por mensajes de voz que regresara, aunque fuera para una visita corta, alegando que quería que su hijo me viera de nuevo antes de que el vínculo desapareciera por completo. Prometió cambio, gratitud y respeto, pero sus palabras sonaban vacías porque recordaba claramente el día en que se paró frente a mí y declaró que la verdadera familia significaba priorizar a los padres de su esposa por encima de la mujer que le había dado todo lo que poseía. Observó en silencio mientras su esposa me reducía a inquilina de un cuarto de trastos y reía nerviosamente cuando sus padres se instalaron en mi dormitorio como herederos legítimos de un reino que jamás ayudaron a construir. Me traicionaron por completo al elegir la comodidad por encima de la compasión, y ahora soportaban el lento colapso de su fachada de familia perfecta sin el trabajo silencioso y el apoyo financiero que antes les brindaba tan libremente. Se dieron cuenta demasiado tarde de que el amor de una madre no es infinito y que años de derecho y desprecio habían agotado cualquier reserva de paciencia o perdón que alguna vez tuve para sus errores. Nunca reconocieron que los sostuve durante crisis que eran demasiado inmaduros para enfrentar, y ahora enfrentaban todas las consecuencias de su egoísmo solos, mientras yo disfrutaba la paz y la seguridad que mi esposo había organizado silenciosamente para mí años antes de su muerte. Me llamaron cruel por negarme a rescatarlos, pero nunca vieron la crueldad en sus propios actos al despojarme de dignidad y reducir mi existencia a un conjunto de tareas y pagos que sentían tener derecho a recibir indefinidamente. Creían que regresaría arrastrándome en cuanto la vida se complicara, pero me mantuve firme en mi silencio porque no pensaba pasar mis años restantes limpiando sus desastres y financiando sus caprichos mientras me trataban como invisible. Asumieron que perdonaría y olvidaría, pero nunca comprendieron que el perdón requiere el reconocimiento del daño y un cambio sincero, no disculpas superficiales diseñadas solo para recuperar su comodidad. Me traicionaron por completo, y ahora aprendían en tiempo real lo que significa ser dejado atrás por la única persona que nunca dejó de dar hasta que le dieron todas las razones para irse. Les di todas las oportunidades para elegir la bondad, y eligieron el egoísmo, así que yo elegí la libertad, y jamás me arrepentiría de esa decisión mientras viviera. Me reemplazaron con extraños y creyeron que prosperarían, pero yo los reemplacé con paz y nunca miré atrás. Me negué a responder incluso cuando mi hijo comenzó a dejar mensajes llenos de súplicas frenéticas y promesas de cambio, porque sabía que cada palabra nacía de la desesperación y el miedo a perder la comodidad que yo había brindado,
no de un verdadero reconocimiento del dolor que causaron con años de traición insensible. Dejé sus llamadas sin contestar mientras pasaban de la ira a la tristeza y finalmente al silencio resignado, porque entendí que ninguna disculpa podría restaurar la dignidad que me arrebataron cuando eligieron reemplazar mis sacrificios con la presencia superficial de personas que nunca movieron un dedo por ellos. Nunca imaginaron que la mujer a la que dejaron de lado podría vivir en una tranquila abundancia mientras ellos enfrentaban el desmoronamiento de cada comodidad que habían dado por sentada, a medida que su hogar se derrumbaba bajo el peso de responsabilidades que no estaban dispuestos a compartir. Creyeron que me quebraría en la soledad, pero no supieron darse cuenta de que la soledad se sentía como libertad después de décadas de ser invisible en el hogar que yo había trabajado incansablemente para mantener. Intentaron ocultar sus crecientes dificultades de los vecinos que murmuraban sobre la madre anciana obligada a dejar su casa para hacer espacio a los padres de la nuera, pero ni sus palabras más cuidadosas pudieron borrar la verdad evidente en sus sonrisas forzadas y rostros cansados. Se decían entre ellos que yo los castigaba injustamente por errores menores, pero nunca consideraron cómo sus acciones me habían reducido a una idea secundaria en la vida que yo había construido para ellos desde la nada. Me traicionaron por completo cuando permanecieron en silencio mientras los padres de ella reclamaban mi dormitorio, mi cocina y el cariño de mi nieto, tratándome como una molestia en vez de como una madre cuyo amor los había sostenido en cada dificultad que alguna vez enfrentaron. Descubrieron demasiado tarde que la paciencia de una madre no es infinita y que años de servicio silencioso pueden terminar sin aviso cuando el amor es reemplazado por el desprecio. Elegí la paz sobre la obligación y construí una vida libre de sus exigencias porque me negué a pasar mis años restantes como sirvienta en una casa donde mi valor solo se medía por cuanto podía dar sin pedir nada a cambio. Me recordaba cada mañana que su caída no era mi venganza, sino la consecuencia natural de elegir la comodidad sobre la compasión y el egoísmo sobre la gratitud. Me reemplazaron sin dudarlo, pero yo los reemplacé con paz, dignidad y un futuro intacto por su sentido de derecho, porque finalmente aprendí que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la voluntad de estar al lado de alguien sin esperar pago ni servidumbre a cambio. Me llamaron despiadada por negarme a volver, pero nunca vieron la crueldad en su propia decisión de apartar a la mujer que los crió, alimentó y amó incondicionalmente hasta que le dieron razones para irse. Perdieron a la única persona que habría soportado cualquier cosa por ellos, y ahora enfrentan todo el peso de una vida sin el trabajo invisible y la lealtad silenciosa que alguna vez creyeron que sería suya para siempre. Me traicionaron por completo, y ahora viven cada día con el conocimiento de que nunca más estaré allí para limpiar sus desastres, calmar sus conflictos o rescatarlos de las consecuencias de su egoísmo. Me descartaron como una posesión indeseada, pero yo me alejé con todo lo que necesitaba para construir una vida que ya no incluye a personas que no supieron ver mi valor hasta que fue demasiado tarde. Eligieron a los padres de ella sobre mí sin dudarlo, pero yo me elegí a mí misma sobre todos ellos sin arrepentimiento, y ahora sé con certeza que nunca volveré a un lugar donde mi amor fue tratado como una obligación en vez de un regalo.